Alquilé un Airbnb muy barato, pero cada noche escuchaba pasos en el piso de arriba. Siempre me había parecido sospechoso cuando un Airbnb costaba casi la mitad que el resto de casas de la zona. Pensé que tendría algún defecto sin importancia o que simplemente el propietario necesitaba alquilarlo cuanto antes. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir durante aquella semana, habría pagado el doble por cualquier otro alojamiento. Todo empezó cuando decidí tomarme unos días de vacaciones después de varios meses trabajando sin descanso. Quería desconectar del ruido de la ciudad y encontré una pequeña casa en un pueblo de montaña. Las fotos eran espectaculares, las valoraciones bastante buenas y el precio era tan bajo que parecía un error. Reservé la casa sin pensarlo demasiado. Unas horas después recibí un mensaje del propietario. Se llamaba Marcos y me dio todas las indicaciones para llegar. El mensaje terminaba con una frase bastante extraña. Cuando llegues, necesito explicarte una única norma de la casa. Pensé que sería algo relacionado con el ruido o con los vecinos. Llegué un viernes por la tarde. Marcos me esperaba junto a la entrada. Tendría unos 50 años, hablaba con mucha educación y parecía una persona completamente normal. Me enseñó la cocina, el salón, las habitaciones y el jardín. Todo estaba impecable. La casa era incluso mejor de lo que aparecía en las fotografías. Cuando terminó la visita, se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera buscando la forma correcta de decir algo. Finalmente me miró y señaló el techo. Es posible que alguna noche escuches pasos en el piso de arriba. No te preocupes, no pasa absolutamente nada. Sonrió con naturalidad, pero aquella advertencia me dejó completamente desconcertado. Lo primero que hice fue levantar la vista. No entendía muy bien a qué piso de arriba se refería. Desde fuera la casa parecía tener 2 plantas, aunque durante la visita solo habíamos recorrido la planta baja. Pensé que la parte superior sería una zona privada donde el propietario guardaría sus cosas. No le di más importancia. Antes de marcharse me entregó las llaves y añadió algo que me hizo sentir todavía más incómodo. Si escuchas los pasos, no subas. Al día siguiente lo entenderás. Aquella frase sonó mucho más seria que todo lo anterior. Quise preguntarle a qué se refería exactamente, pero simplemente me deseó una buena estancia y se marchó. Intenté quitarle importancia. Dejé las maletas en la habitación, preparé algo de cenar y pasé el resto de la tarde recorriendo el pueblo. Era un lugar tranquilo, apenas había coches y el silencio era absoluto. Precisamente por eso cualquier ruido dentro de la casa se escucharía con muchísima claridad. Aquella noche me acosté sobre las 11. Estuve leyendo un rato hasta que apagué la luz. No había pasado ni media hora cuando escuché el primer sonido. Un paso. Después otro. Y otro más. Alguien caminaba lentamente justo encima de mi habitación, como si recorriera el mismo tramo del suelo una y otra vez. Me incorporé de golpe pensando que Marcos habría vuelto a la casa sin avisarme. Miré el reloj. Eran las 2:17 de la madrugada. Los pasos continuaban con un ritmo constante. No corrían, no arrastraban muebles, solo caminaban de un lado a otro. Permanecí inmóvil durante varios minutos intentando convencerme de que todo tenía una explicación completamente normal. Los pasos continuaron durante casi 10 minutos, siempre el mismo recorrido. 5 o 6 pasos hacia un lado, una breve pausa y otros 5 o 6 de regreso. No sonaba como alguien caminando sin rumbo. Parecía que estuviera vigilando algo o esperando a que ocurriera alguna cosa. Al final, reuní el valor suficiente para salir de la habitación. Encendí la luz del pasillo y miré hacia la escalera que llevaba a la planta superior. Permanecí allí varios segundos escuchando. Desde abajo los pasos se oían incluso con más claridad. Respiré hondo, apoyé la mano sobre la barandilla y recordé la advertencia de Marcos. No subas, mañana lo entenderás. Aquellas palabras no dejaban de repetirse en mi cabeza.
No sabía si me estaba protegiendo de algo o simplemente intentaba evitar que invadiera una parte privada de la casa. Después de dudar unos instantes, decidí regresar a la habitación. No quería empezar mis vacaciones discutiendo con el propietario. A la mañana siguiente, bajé a desayunar convencido de que encontraría alguna explicación evidente. Tal vez Marcos habría pasado la noche arriba o quizá habría otro huésped alojado en la planta superior. Sin embargo, la casa seguía exactamente igual que el día anterior. No había ningún coche más en la entrada ni señales de que alguien hubiera estado allí. Antes de salir a dar un paseo, decidí revisar el anuncio del Airbnb otra vez. Fue entonces cuando me fijé en un detalle que hasta ese momento había pasado por alto. En la descripción ponía claramente que la vivienda era de uso exclusivo y que no se compartía con nadie durante la estancia. Aquello hizo que los pasos de la noche anterior dejaran de parecer una simple molestia. Si realmente la casa era solo para mí, ¿quién había estado caminando durante casi 10 minutos sobre mi habitación? Intenté convencerme de que seguramente habría una explicación sencilla, pero ya no conseguía quitarme aquella pregunta de la cabeza. Esa misma tarde me crucé con una mujer mayor que vivía en la casa de enfrente. Después de saludarme me preguntó si me estaba alojando en casa de Marcos. Cuando le respondí que sí, sonrió con cierta incomodidad y dijo algo que me dejó completamente descolocado. «Entonces ya habrás oído los pasos, ¿verdad?» Me quedé inmóvil. No fui yo quien mencionó los ruidos. Fue ella. Le pregunté cómo podía saberlo, pero enseguida cambió de expresión. Miró hacia la casa de Marcos, bajó la voz y respondió: «Olvida que he dicho eso. No merece la pena darle más vueltas». Acto seguido, entró en su casa y cerró la puerta. Regresé al Airbnb mucho más inquieto que por la mañana. Hasta ese momento había pensado que quizá todo estaba en mi cabeza. Pero aquella mujer acababa de confirmar que no era el único que conocía aquellos pasos, y eso hacía que todo resultara mucho más difícil de explicar. Cuando cayó la noche, decidí hacer algo diferente. Coloqué el móvil sobre la mesilla con la aplicación de grabación de audio abierta. Si volvía a escuchar aquellos pasos, quería tener una prueba. No imaginaba que aquella grabación terminaría convirtiéndose en la pieza más importante para entender todo lo que estaba ocurriendo. Aquella noche los pasos comenzaron exactamente a las 2:16 de la madrugada. Miré el reloj porque quería comprobar si había sido casualidad la noche anterior. No lo era. A la misma hora, el mismo recorrido y el mismo ritmo. Activé la grabación del móvil y permanecí completamente inmóvil mientras el sonido continuaba sobre mi habitación. Cuando todo terminó, revisé el audio con los auriculares puestos. Los pasos se escuchaban perfectamente, incluso mejor que en persona. Sin embargo, había un detalle que me llamó la atención. Entre un paso y otro siempre había exactamente el mismo intervalo de tiempo, como si quien caminaba siguiera un recorrido aprendido de memoria. A la mañana siguiente decidí enviar la grabación a un amigo arquitecto. No le conté toda la historia, solo le pregunté si aquellos ruidos podían deberse a la estructura de una casa antigua. Horas después me respondió con un mensaje muy corto: «Eso no suena como madera, suenan pasos de verdad». Aquella respuesta hizo que dejara de buscar explicaciones fáciles. Si alguien más, sin conocer la historia, pensaba lo mismo que yo, entonces quizá realmente había una persona caminando sobre mi habitación cada madrugada. La pregunta ya no era si existían los pasos, la pregunta era quién los daba. Esa tarde llamé a Marcos con la intención de preguntarle directamente. Le expliqué que los ruidos continuaban todas las noches y que incluso los había grabado. Permaneció unos segundos en silencio antes de responder con una tranquilidad que me descolocó. Sentí un escalofrío. No le había dicho la hora. Él acababa de mencionarla sin que yo la nombrara. Le pregunté cómo podía saberlo. Después de unos segundos respondió: «Porque siempre empiezan a esa hora». Y antes de que pudiera hacer otra pregunta añadió: «Mañana pasaré por allí».
Creo que ya has escuchado suficiente. Colgó sin despedirse. Aquella conversación duró menos de un minuto, pero fue suficiente para que empezara a sospechar que Marcos sabía mucho más de lo que me había contado. Si conocía hasta la hora exacta de los pasos, ¿por qué seguía actuando como si no tuvieran importancia? Aquella noche me costó muchísimo dormir. Cada pequeño ruido de la casa me hacía abrir los ojos. Miraba constantemente el reloj esperando que llegaran las 2:16. Cuando faltaban apenas unos minutos, escuché un coche detenerse frente a la casa. Me acerqué con cuidado a la ventana y vi unos faros apagarse lentamente. Pensé que era Marcos, pero el vehículo permaneció inmóvil. Nadie bajó. Las luces estaban apagadas y apenas podía distinguir la silueta del conductor. Miré el reloj. Eran las 2:15. Un minuto después, los pasos comenzaron otra vez en el piso de arriba. Me quedé completamente paralizado. Tenía a alguien caminando sobre mi habitación, y al mismo tiempo había un coche detenido frente a la casa. Aquella fue la primera vez que pensé que ambas cosas podían estar relacionadas. Al día siguiente, Marcos llegó poco después del mediodía. Parecía mucho más serio que la primera vez que lo vi. Lo primero que me pidió fue escuchar la grabación. Permaneció en silencio durante los 10 minutos completos. Cuando terminó, dejó el móvil sobre la mesa y dijo algo que no esperaba. «Esta noche voy a quedarme aquí contigo». Aquella propuesta me sorprendió. Si realmente pensaba que los pasos no tenían importancia, ¿por qué quería pasar la noche en la casa? Se limitó a responder que había llegado el momento de comprobar una cosa. No quiso dar más explicaciones. Solo me pidió que actuara con total normalidad y que, ocurriera lo que ocurriera, no saliera de mi habitación. Pasamos la tarde hablando de cualquier tema menos de los pasos. Era como si intentara distraerme. Sin embargo, había un detalle que no dejaba de llamarme la atención. Cada pocos minutos miraba el reloj de pared. No parecía nervioso. Parecía estar esperando una hora concreta. Cuando dieron las 2 de la madrugada, apagamos todas las luces de la casa. Marcos se sentó en una silla del salón sin apartar la vista de la escalera. Yo permanecía en la habitación con la puerta entreabierta. El silencio era absoluto. Podía escuchar incluso el tic-tac del reloj de la cocina. A las 2:15 volvimos a ver las luces de un coche detenerse frente a la vivienda. Esta vez Marcos no pareció sorprenderse. Se levantó despacio, apartó apenas unos centímetros la cortina y observó el vehículo durante unos segundos. Después volvió a sentarse sin decir una sola palabra. Exactamente un minuto después comenzaron los pasos. Sonaban idénticos a los de las noches anteriores. Lentos, siempre el mismo recorrido. Marcos levantó la cabeza, cerró los ojos unos segundos y empezó a contar en voz baja. 1, 2, 3, 4. Como si ya supiera exactamente cuántos pasos iba a escuchar. Cuando el ruido terminó, Marcos se acercó hasta la escalera. Pensé que por fin iba a subir. Sin embargo, se detuvo en el primer escalón y volvió a bajar. Se giró hacia mí y dijo algo que me dejó completamente descolocado. Esta noche ha caminado menos que ayer. Lo miré sin entender nada. ¿Cómo podía saber cuánto había caminado la noche anterior si no había estado allí? Antes de que pudiera preguntárselo, sonó su teléfono móvil. Contestó de inmediato. Apenas pronunció 2 palabras. Sí, otra vez. Después colgó y guardó el teléfono en el bolsillo. Le pregunté quién acababa de llamarlo. Dudó unos segundos antes de responder. El vecino de la casa de atrás. Aquello me sorprendió todavía más. Ni siquiera sabía que hubiera otra vivienda tan cerca. Marcos respiró hondo y añadió una frase que consiguió que todo volviera a complicarse. Él también los escucha. Por primera vez entendí que aquello no era un problema exclusivo de aquella casa. Había al menos otra persona que llevaba tiempo escuchando exactamente los mismos pasos, a la misma hora y con el mismo recorrido. Y si Marcos estaba diciendo la verdad, significaba que el misterio era mucho más grande de lo que yo había imaginado.
Marcos salió de la casa sin decir una palabra y me pidió que lo esperara. Caminó hasta la vivienda situada detrás del jardín y llamó varias veces a la puerta. Un hombre mayor abrió apenas unos centímetros. Hablaron durante un par de minutos en voz muy baja antes de regresar. Cuando volvió, tenía una expresión completamente distinta. Parecía preocupado de verdad. Se sentó frente a mí y confesó algo que llevaba años ocultando. No era la primera vez que un huésped le hablaba de aquellos pasos. De hecho, varios clientes habían mencionado exactamente lo mismo. Algunos incluso abandonaron la casa antes de terminar la reserva. Sin embargo, ninguno quiso presentar una reclamación porque pensaban que nadie iba a creerlos. Aquella confesión me dejó completamente descolocado. Si eso era cierto, ¿por qué seguía alquilando la casa? Marcos respondió con una sinceridad que no esperaba, porque necesitaba el dinero. Aquella vivienda había pertenecido a sus padres y venderla era prácticamente imposible desde que comenzaron los rumores en el pueblo. Le pregunté entonces por qué nunca había investigado seriamente el origen de los ruidos. Bajó la cabeza durante unos segundos antes de responder. Lo había intentado muchas veces. Había contratado albañiles, revisado el tejado, levantado parte del suelo e incluso instalado cámaras en la planta superior. Nunca encontró absolutamente nada. Aquello despertó todavía más mi curiosidad. Si realmente había colocado cámaras, ¿qué habían grabado? Marcos se levantó sin responder y sacó una pequeña caja de un armario del salón. Dentro había varios discos duros antiguos, tarjetas de memoria y una libreta llena de fechas escritas a mano. Abrió la libreta por una página concreta y la dejó sobre la mesa. Todas las anotaciones comenzaban igual. La fecha, la hora 2:16 de la madrugada y un número diferente al lado. 5 pasos. 12 pasos. 8 pasos. 14 pasos. Llevaba años anotando exactamente lo mismo cada vez que alguien se alojaba en la casa. Lo miré sorprendido. Le pregunté qué significaban aquellos números. Respondió que era el único patrón que había conseguido encontrar. Los pasos nunca duraban lo mismo. Algunas noches apenas se escuchaban unos segundos y otras podían prolongarse casi un cuarto de hora. Sin embargo, siempre comenzaban a la misma hora exacta. Mientras seguíamos hablando, sonó una notificación en mi teléfono. Era el amigo arquitecto al que había enviado la grabación. Había terminado de analizar el audio con un programa que utilizaba para su trabajo. Su mensaje solo decía una frase: «Hay algo que no tiene ningún sentido. Los pasos no vienen de encima». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Reproduje el audio otra vez con el volumen al máximo. Cuanto más lo escuchaba, más comprendía lo que intentaba decirme. Los pasos parecían venir del piso superior porque así los interpretaba mi cerebro, pero el sonido podía estar llegando desde cualquier otro lugar de la casa. Marcos me arrebató el móvil casi sin darme tiempo a reaccionar. Escuchó la grabación 2 veces seguidas y después levantó la vista lentamente. Aquella fue la primera vez que lo vi realmente asustado. Sin apartar los ojos del teléfono, murmuró una frase que hizo que se me encogiera el estómago. Entonces llevamos años buscando en el lugar equivocado. Marcos me pidió que le dejara el móvil unos minutos. Reprodujo la grabación varias veces con los ojos cerrados, concentrándose únicamente en el sonido. Después se levantó sin decir nada y empezó a recorrer lentamente toda la casa, deteniéndose en cada habitación como si intentara imaginar el recorrido que hacía aquel ruido cada madrugada. Cuando llegó al pasillo se quedó completamente inmóvil. Miró el techo, después el suelo y finalmente una pared situada junto a la escalera. Golpeó suavemente con los nudillos varias veces. El sonido era diferente al del resto de la casa. Más hueco, mucho más hueco. Los dos empezamos a recorrer aquella pared de arriba a abajo. A simple vista no tenía nada extraño. Estaba recién pintada y no había grietas ni señales de ninguna reforma reciente. Sin embargo, cuanto más golpeábamos distintas zonas, más evidente era que detrás existía un espacio mucho mayor del que debería haber.
Marcos se quedó pensativo durante unos segundos. Después me confesó algo que jamás me había contado. Aquella parte de la vivienda pertenecía a la construcción original, levantada hacía casi 80 años por su abuelo. Con el paso del tiempo la casa había sido ampliada varias veces y él nunca había visto los planos originales. Aquella misma tarde fuimos al ayuntamiento del pueblo con la esperanza de encontrar la documentación de la vivienda. Después de revisar varios archivos antiguos, una empleada apareció con una carpeta llena de planos amarillentos. Marcos empezó a pasar las hojas con rapidez hasta que, de repente, dejó de moverse. Había una diferencia evidente entre aquellos planos y la casa que acabábamos de recorrer. En el diseño original aparecía un pequeño pasillo detrás de aquella pared hueca, un pasillo que ya no existía. Alguien lo había cerrado durante una reforma realizada muchos años atrás. Regresamos al Airbnb antes de que anocheciera. Durante todo el camino ninguno de los dos habló. Los pasos seguían produciéndose todas las noches, y ahora sabíamos que existía una parte de la casa que había desaparecido de los planos actuales. La pregunta era inevitable. ¿Qué había detrás de aquella pared? Mientras preparábamos algunas herramientas para retirar una pequeña moldura de madera, alguien llamó a la puerta principal. Era la mujer que vivía enfrente. Al ver nuestras caras, comprendió inmediatamente lo que estábamos a punto de hacer. Sin entrar siquiera en la casa, pronunció una frase que consiguió que los dos nos quedáramos completamente quietos. «No rompáis esa pared hasta que os cuente toda la historia». Su voz sonaba tranquila, pero también preocupada. Miró a Marcos como si llevara años esperando aquel momento. Él bajó la cabeza y comprendí que aquella mujer sabía algo que nunca había querido contarle. Entró despacio en el salón, dejó el bolso sobre la mesa y antes de sentarse nos hizo una pregunta completamente inesperada. ¿Alguno de vosotros sabe realmente por qué el abuelo de Marcos decidió cerrar esa parte de la casa? Los dos negamos con la cabeza. Entonces respiró hondo y dijo, porque lo que ocurrió allí cambió para siempre la vida de esta familia, pero no fue por lo que todo el pueblo ha creído durante décadas. La mujer permaneció unos segundos en silencio antes de comenzar a hablar. Explicó que conocía a la familia de Marcos desde que era una niña. Recordaba perfectamente las reformas de aquella casa y también el día en que el abuelo decidió cerrar aquel antiguo pasillo. Sin embargo, aseguró que el motivo no tenía nada que ver con lo que todos comentaban en el pueblo. Según contaban los vecinos, el hombre se había vuelto supersticioso después de enviudar y había decidido tapiar aquella parte de la vivienda por miedo. La mujer negó con la cabeza en cuanto terminó la frase. Eso es lo que todos creen, pero nunca fue verdad. Tu abuelo jamás tuvo miedo de esa casa. Marcos permanecía completamente inmóvil. Era evidente que escuchaba aquella historia por primera vez. La mujer continuó explicando que, años atrás, el abuelo había recibido varias ofertas para vender la vivienda. Todas fueron rechazadas por el mismo motivo. Siempre repetía que aquella casa debía permanecer exactamente igual mientras él siguiera con vida. Le pregunté qué tenía de especial aquella parte de la casa. La mujer sonrió con cierta tristeza. No era esa parte de la casa lo importante, era el silencio. Aquella respuesta nos dejó todavía más confundidos. Ninguno de los dos entendía qué quería decir exactamente con aquellas palabras. Entonces nos pidió que dejáramos de pensar en los pasos durante un momento. Quiero haceros una pregunta. ¿Habéis escuchado esos ruidos alguna vez durante el día? Los dos respondimos que no. Siempre ocurrían de madrugada, siempre a la misma hora. Ella asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara una teoría que llevaba años guardándose. Después señaló la ventana del salón. Desde allí podía verse perfectamente la ladera de la montaña situada detrás de la casa. Cuando yo era pequeña no existían todas esas viviendas. Solo estaba esta casa y el viejo camino forestal. Marcos frunció el ceño. Jamás había oído hablar de aquel camino. La mujer explicó que,
Décadas atrás, los guardas forestales utilizaban ese sendero para recorrer la montaña cada noche. Siempre pasaban por detrás de la vivienda sobre las 2 de la madrugada. Con los años, el camino desapareció bajo nuevas construcciones y la vegetación terminó cubriéndolo casi por completo. Marcos seguía sin entender qué relación tenía aquello con los pasos. Fue entonces cuando la mujer nos pidió que saliéramos al jardín. Caminamos hasta la parte trasera de la casa y señaló una pequeña elevación del terreno que nunca había llamado nuestra atención. El antiguo camino pasaba exactamente por ahí, a la altura del techo de la casa original. Nos quedamos observando el terreno durante varios minutos. Costaba creerlo, pero la ampliación de la vivienda había modificado completamente la percepción del lugar. Lo que hoy parecía un piso superior, décadas atrás estaba prácticamente al mismo nivel que aquel sendero. De repente, una posibilidad empezó a tomar forma en mi cabeza. Marco sacó el plano antiguo del coche y comenzó a compararlo con la orientación actual de la casa. Poco a poco su expresión fue cambiando. Levantó la vista hacia mí y dijo algo que ninguno de los dos había considerado hasta ese momento. Creo que llevamos una semana buscando un segundo piso que en realidad nunca existió. Marcos permaneció varios minutos mirando los planos antiguos sin decir una sola palabra. De repente los dobló con cuidado y los dejó sobre la mesa. Después levantó la vista hacia nosotros y sonrió con cierta amargura. Creo que llevo años engañándome a mí mismo. No entendía a qué se refería. Pensaba que estaba hablando de los pasos, pero negó lentamente con la cabeza. Los pasos nunca fueron el verdadero problema. El problema era que yo nunca quise aceptar por qué seguía escuchándolos. Aquella frase cambió por completo el rumbo de la conversación. Nos explicó que cuando falleció su padre, decidió conservar la casa exactamente igual. Nunca cambió la distribución original, apenas hizo reformas y evitó pasar allí más tiempo del necesario. Aquella vivienda era el único lugar donde todavía sentía que parte de su familia seguía presente, aunque solo fuera a través de los recuerdos. Durante años, cada ruido de la casa le recordaba a su infancia, el crujido de una puerta, el viento golpeando las ventanas o aquellos pasos que escuchaba algunas noches terminaron mezclándose con los recuerdos de su padre recorriendo la casa antes de irse a dormir. Sin darse cuenta, dejó de buscar respuestas porque tenía miedo de perder también aquel último vínculo. La mujer que vivía enfrente bajó la cabeza y confirmó sus palabras. Todos intentábamos convencerte de que hicieras una reforma completa, pero nunca quisiste. Marcos sonrió con tristeza, porque, si descubría la explicación, también desaparecería la última excusa que tenía para seguir viniendo aquí. Aquellas palabras me hicieron comprender que la historia nunca había tratado únicamente de unos pasos. Había tratado de una persona incapaz de cerrar una etapa de su vida. Yo había llegado buscando un alojamiento barato y, sin darme cuenta, había terminado siendo testigo de un duelo que llevaba demasiados años sin resolverse. Aquella misma tarde llamamos a un especialista en acústica recomendado por mi amigo arquitecto. Después de recorrer toda la vivienda durante varias horas, encontró algo que ninguno de nosotros había imaginado. La ampliación construida décadas atrás actuaba como una enorme caja de resonancia. Los sonidos del antiguo camino rebotaban entre varias paredes y terminaban concentrándose justo encima de la habitación donde yo dormía. No era un fenómeno extraño. Era una combinación muy poco habitual entre la orientación del terreno, los materiales originales de la vivienda y las reformas realizadas muchos años después. Bastaba con que alguien caminara por aquel sendero a cierta hora para que el sonido pareciera provenir del piso superior, aunque en realidad llegara desde el exterior. Marcos permaneció en silencio durante unos segundos. Después, respiró profundamente y sonrió por primera vez desde que lo conocí. Supongo que ya no tengo ninguna excusa para seguir viviendo con miedo.
Aquella frase me hizo entender que la explicación nunca iba a ser más importante que la persona que llevaba años evitando conocerla. Durante las semanas siguientes, Marcos contrató a una empresa especializada para reformar aquella parte de la vivienda. No quería destruir la casa de sus padres, solo corregir aquello que durante tantos años había alimentado rumores y miedos. Cada vez que pasaba por allí, me enviaba alguna fotografía para enseñarme cómo avanzaban las obras. Un mes después, recibí una llamada suya. Me invitó a pasar un fin de semana en la casa, esta vez como agradecimiento por haberlo ayudado a descubrir la verdad. Acepté sin pensarlo demasiado. Tenía curiosidad por saber cómo se sentía aquel lugar después de todo lo que había ocurrido. La primera impresión fue completamente distinta. La casa seguía siendo la misma, pero el ambiente había cambiado por completo. Marcos sonreía con una tranquilidad que no le había visto nunca. Incluso había retirado un viejo armario que llevaba años ocupando el pasillo porque, según me confesó, ya no necesitaba esconderse detrás de los recuerdos. Aquella noche cenamos en el jardín hablando de cualquier cosa menos de los famosos pasos. Por primera vez desde que nos conocíamos, ninguno miraba el reloj esperando que llegaran las 2:16. Era una sensación extraña. Parecía que la casa también hubiera dejado atrás el peso que llevaba tantos años soportando. Me acosté en la misma habitación donde había dormido la primera noche. Confieso que, durante unos segundos, esperé escuchar otra vez aquellos pasos. No ocurrió nada. Solo el sonido del viento moviendo los árboles y el silencio de un pueblo donde, por fin, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Antes de marcharme a la mañana siguiente, Marcos me acompañó hasta el coche. Mientras guardaba la maleta en el maletero, me dijo algo que todavía recuerdo. Durante años pensé que el problema era esta casa. Al final descubrí que el problema era el miedo que tenía a enfrentarme a ella. No supe qué responder. Simplemente le estreché la mano. Meses después volví a reservar aquel mismo Airbnb, esta vez acompañado de mi hermana y sus hijos. Pasamos 3 días maravillosos recorriendo la montaña, haciendo senderismo y disfrutando de una casa que ya no tenía ningún misterio. Cuando llegó la última noche, me desperté por costumbre poco antes de las 2:16. Miré el reloj, sonreí y volví a dormir sin esperar escuchar absolutamente nada. A veces pensamos que los lugares guardan secretos imposibles de explicar, pero muchas veces los verdaderos misterios nacen del miedo, de los rumores y de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Aquella semana no solo me enseñó que casi todo tiene una explicación, también me recordó que, a veces, enfrentarse a la verdad da mucho más miedo que vivir con la duda.